Comenzar Mishnah 2, capítulo 2. Acá. Mishnah 2, capítulo 2. Ahí vamos a compartirla. Dice así. Vamos a buscarlo. ¿Se escucha bien? ¿Alguien escribió? Bien. Ok, perfecto. Bien, vamos a comenzar. Vamos. Bien. Dice así, Rabán Gamliel, el hijo de Rabí Yehuda Anasí, el hijo del príncipe Rabí Yehuda, dijo, es mejor, más vale una hora de buenas con el estudio de Torah va bien con tener un trabajo, porque trabajar duro en los dos te mantendrá lejos de las transgresiones. Ahora vamos a ver si lo ponemos para que lo puedan ver. Está en... A ver si lo pueden ver ahí en pantalla. Ahí lo voy a poner. El capítulo 2, Mishnah 2. Pero no está acá. Bueno, hoy lo vamos a leer, lo voy a leer de adentro y después lo voy traduciendo. Este es la Mishnah. No sé si se llega a ver. No creo que sea muy claro. Dice así, Rabán Gamliel, el hijo de Rabí Yehuda Anasí, dice, el estudio de Torah va bien con tener un trabajo. O sea, Derech Eretz, que significa trabajar, y estudiar Torah tienen que ir juntos, porque entre los dos te mantendrán lejos de las transgresiones. Cualquier estudio de Torah que no esté acompañado por el trabajo, con el tiempo terminará, y es hora que la persona cometa transgresiones, o sea, que la persona se equivoque, que la persona se confunda. Quien trabaja en asuntos comunitarios debe hacerlo en aras del cielo, y no por el honor personal, porque es realmente el mérito de los ancestros de la comunidad y su rectitud que dura para siempre, lo que los ayuda y les da éxito en sus asuntos. Aunque su éxito no se deba meramente a sus esfuerzos, Hashem le dice, les daré a ustedes una gran recompensa como si lo hubieran logrado solos. Varias cosas que hablamos, no sé si se entendió un poco la idea. El primer punto que dijimos es estudiar y trabajar. Tienen que ir juntos, estudiar y trabajar. La fusión de la Torá y el trabajo y la Torá. Había un hombre que heredó un negocio, vamos a decir, de su padre, de su familia, y las ventas bajaron mucho. Entonces, el hombre fue a hablar con su rabino, le dice, rabino, no sé qué hacer, estoy con el negocio de mi papá que alcanzaba para mantener a la familia y le iba muy bien. Hoy en día está con muchos problemas financieros y realmente está muy difícil sostenerlo. ¿Qué consejo me puede dar? Porque usted sabe por qué esto puede estar pasándome. Como el hombre planteaba esa pregunta. Entonces el rabino le dijo, ¿y qué hace vos mientras no vienen los clientes? ¿Tenés el negocio abierto? ¿Qué hace cuando no hay nadie? Dice, la verdad, leo un diario, miro internet, miro videos de YouTube. Le dice, bueno, yo te voy a contar algo. Tu papá, cuando tenía el negocio abierto, cuando no venían clientes, él agarraba un libro de Teilim, un libro de Salmos, un libro, o se ponía a estudiar algo. Entonces, cada vez que él abría un libro, venía el Yetzer Hará, por decir de una manera, la fuerza del instinto de distracción, y dice, le mandaba clientes para que no se dedique a estudiar. Entonces, él tenía mucha venta. Ahora que el instinto que el Yetzer Hará
te ve que está leyendo el diario, dice, no se preocupa, total, está leyendo el diario y no le va a afectar y no le va a cambiar. Parece un ejemplo muy sencillo, pero tiene una idea profunda, que es que es muy interesante. Venimos después de Shavuot y uno tiene que entender esa fusión que hay entre estudiar y trabajar. Y a veces uno dice, tengo el horario de estudio y tengo el horario de trabajo. Tengo el horario que voy al templo a rezar y tengo el horario que cuando yo trabajo no soy el mismo que cuando estoy en el templo. Exacto. Pero la idea de la entrega de la Torá, la idea de el día de Shavuot, por ejemplo, es poder empezar a unir estas dos cosas, que no quede una cosa por un lado y la otra por el otro. Tenemos que empezar a unir. Había un Hasid también, que él tenía una empresa y un día estaba haciendo el balance, no sé si se acuerdan, muchos no lo conozco yo, ustedes seguramente. Antes se hacían los balances en una hojita, ¿no? Ingreso y egreso, había como un acta, un cuadernillo, y uno anotaba ahí todos los ingresos y hacía los balances ahí, incluso balances anuales, y no había Excel, no había computadora, no había nada. Entonces él lo hacía así. Ahí estoy compartiendo la pantalla con la Mishnah. Entonces, en un momento, cuando el hombre llegó al final del balance final, escribió, no hay nada fuera de Dios, no hay nada fuera de Hashem. Einod milvado. Entonces, cuando después le preguntaron qué pasó, dice, la verdad que en la mitad que estaba haciendo el balance, me distraje y me puse a pensar en lo que había estudiado de Hasidut, de la existencia de Dios y cómo Dios está en todos lados y todo. Y entonces me distraje, entonces llegué a la conclusión que no hay nada fuera de él. Y esa fue la conclusión que puse al final del balance. Entonces dijo, y la verdad es que está justificado, porque si uno puede estar estudiando y se distrae con alguna cosa cualquiera, claramente puede estar trabajando y distraerse pensando en cosas de estudio. Un poco esto es lo que nos dice la Mishnah, distraete un poco, hay que empezar a juntar el estudio, el trabajo, con ¿cómo se dice? Con las mitzvot, con la Torá, que sea una cosa en conjunto, que trabaje, y también es interesante acá lo que dice, la cuestión del tiempo. Dice acá, porque trabajar duro en los dos te mantendrá lejos de las transgresiones. ¿Qué quiere decir te mantendrá lejos? La clave, y esto se aplica en muchos aspectos de la vida, el inicio de la caída, vamos a decir, es cuando uno tiene tiempo libre, cuando uno tiene tiempo muerto. Claramente en estas épocas de cuarentena estamos viviendo una diferencia de ocupación, pero bueno, cuando uno dice, la cabeza empieza a funcionar y empieza a pensar y se empieza a distraer y empieza a imaginar cosas ¿y qué pasa con esto? Y me agarra miedo de lo otro y es malo. Si uno está ocupado es lo mejor que hay. No tenés que pensar en los problemas, no estás ocupado. Es una bendición poder ocupar el tiempo, principalmente cuando es algo que a uno le gusta, pero incluso con un trabajo, ocupar el tiempo es una brajá. El esfuerzo es una brajá. Como acá la palabra que usa es yegiat shneim. Dice, el esfuerzo entre los dos es la que hace olvidar el pecado. O sea, como que dice, ni me acordé de pensar en algo negativo. A veces nos pasa que tenemos una angustia persistente y hay un momento del día que nos agarra el bajón, como se dice. Pero si uno está ocupado, dice, la verdad que estuve todo ese tiempo y no me di cuenta, no pensé en eso. ¿Cuándo me vino el bichito? Cuando estaba libre, cuando estaba vacío.
hay una enseñanza muy interesante sobre esto. Cuenta sobre Yosef. Yosef era uno de los 10, de las 12 tribus, que era el preferido del padre, entonces el padre les regaló una ropa de colores, con rayas, con líneas, y los hermanos, a diferencia de él, eran pastores, y él tenía alguna vez ya lo hablamos, contamos un poco de su vida. En la práctica, los hermanos decidieron venderlo como esclavo, lo querían matar, toda una trama que trae la Torá de las 12 tribus con Yosef, y dice, lo tiran al pozo, lo tiraron a un pozo hasta decidir qué hacer. En el desierto, en el lugar donde estaban, había un pozo ahí, no sé, será una cueva, un pozo abajo de la tierra, y lo tiraron ahí que no se puede escapar. Y la Torá nos aclara y dice, el pozo estaba vacío y no había agua. Ahora uno dice, si el pozo estaba vacío, es obvio que no había agua. ¿Por qué nos dice que el pozo estaba vacío y no había agua? Dice, agua no había, pero sí habían serpientes y alacranes. O sea, era un lugar donde había bichos, habían era un lugar peligroso. No era tranquilo, era un lugar peligroso. Ahora, esto lo tenemos que llevar también a una enseñanza más profunda. La cabeza del ser humano es como este pozo. Y nos dice una enseñanza, si la cabeza está vacía, no hay agua. ¿Qué quiere decir? Cuando la cabeza está vacía, no solamente que no existe tener la cabeza vacía del todo. Si la tenés desocupada, si la tenés sin esfuerzo, se llena de bichos. Así como el pozo no tenía agua, había o bichos o agua, vida. Agua es vida. Si no hay agua no es que estaba seco, se llena de bichos. Y esto es un mensaje profundo, no hay tener la cabeza en nada. Uno no puede decir, bueno, voy a estar en ocio completamente, no. Cuando vos tenés esos espacios vacíos, que se dicen pust, una cabeza vacía, se llena de pensamiento. El Hasidut explica incluso que el pensamiento, la mente nunca deja de trabajar. La mente siempre está trabajando. Si le das ocupación, se va a ocupar. Y si lo dejas sin contenido, se va a ocupar de lo que no se tiene que ocupar. Se va a empezar a distraer, a derivar, a ir por caminos que a veces no querés que vaya. No querés que vaya porque uno tiene que insistir, esforzarse en tener un pensamiento positivo, en tener una mentalidad positiva. Entonces, uno dice, bueno, pero no es posible siempre tener pensamiento positivo. Bueno, obviamente que uno tiene que hacer evaluación y balance, pero un punto muy importante es poder darle un horario a los pensamientos angustiantes. Había personas, había un Hasid que todos los días le empezaron a venir pensamientos de angustia o de poquitos pesimistas o de balance de sí mismo, de autocrítica. Y él dice, ¿de dónde viene esto, esta autocrítica, estos pensamientos negativos? ¿Son positivos porque quiero cambiar o son simplemente negativos que me quieren tirar abajo y no permitirme hacer lo que tengo que hacer? Entonces estaba en ese debate, dice, generalmente un pensamiento crítico que te viene, incluso autocrítico, es muy importante en qué lugar, en qué momento del día y con qué propósito lo tomás. Porque si vos cualquier pensamiento autocrítico o negativo sobre vos mismo, o negativo sobre sobre la vida, lo tomás en la mitad del día, te corta, te parte, te deja en un estado de pensando en eso todo el día y no te permite hacer lo que tenés que hacer. Entonces este hombre decía, le ponía un horario a los pensamientos negativos. Dice, no voy a dejar que los pensamientos ocupen mi mente, yo me voy a ocupar de los pensamientos cuando yo decida. Entonces no voy a decir que no existen, pero le voy a poner un horario en el día. Desde 8 a 9 pienso en estos pensamientos. Cambió completamente la actitud y la manera de manejarlo. No es fácil, obviamente nosotros por lo general no tenemos, o por lo menos yo, es difícil controlar
la mente y los pensamientos que te vienen o esas ideas, pero uno tiene dominio sobre eso. Y principalmente es decirle, estoy ocupado ahora, no me molestes, vení más tarde. Posponerlo, ¿no? Cuando uno lo niega, te genera esa tensión. Tenemos que aprender a posponer ese pensamiento. Decir, más tarde te voy a atender. No es que no voy a pensar en eso, lo voy a pensar, pero cuando esté desocupado. Y eso obviamente que trae un orden. Por eso dice acá, Rabban Gamliel dijo, aquel que tiene Torah y tiene también trabajo, puede unir las dos cosas, porque el esfuerzo en conjunto, el esfuerzo que tiene, no le permite. Había una vez el Rebbe de Kotsk solía decir, si uno está lo suficientemente ocupado, no tiene tiempo para pecar. No tiene tiempo, no te da el tiempo para, por ejemplo, se dice que en la festividad de Sukkot viene a continuación de Rosh Hashanah y después tenemos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, una semana, y después vienen 4 días hasta Sukkot, y después vienen los 2 primeros días de Sukkot, y recién, el primer día de Sukkot dice, ahí recién podemos empezar a pensar en tener, hay una cierta reflexión que dice, hay que estar atento ese día, de cuidarse, de no confundirse, de no equivocarse. Dice, ¿por qué hasta ese día, los días anteriores no? Dice, no, estabas tan ocupado entre construir la sukkah y hacer una cosa y la otra que no te dio tiempo para pecar. Entonces este es el mismo concepto que decimos acá. Estar ocupado lo suficiente para poder hacerlo. Justamente el mismo Rebbe de Kotsk, ellos solían hacer tefilá en el momento de la plegaria bastante rápido. O sea, tenían un tiempo, 40 minutos, y le daban duro, estudiaban, hacían tefilá en ese tiempo, rezaban. Y los Hasidim de Chabad solían tomarse más tiempo y meditaban una hora antes y después hacían el rezo más largo. Entonces, en una ocasión se juntaron unos Hasidim de Kotsk y los Hasidim de Lubavitch. Le dijeron, ¿cómo hacen ustedes para rezar tanto tiempo? Y es muy importante porque la historia que dijimos antes del hombre que estaba en el negocio y se ponía a leer el diario y no le venían los clientes a molestar. Y esto lo hablé con algunas personas que no se definen como religiosas, pero no sé si alguna vez les pasó. Uno agarra el sidur para hacer tefilá, para hacer el rezo del día, y de repente se le vienen todos los pensamientos que tenía guardados en la mente, se distrae, de repente le cae la idea de que no pagó las expensas, o se acuerda que no tal cosa, o se acuerda de dónde. Se empieza a acordar de cosas pendientes. Y uno dice, no sé si les pasó alguna vez, compartan si alguna vez les pasó, pero si estoy leyendo un libro, estoy leyendo el diario, no me vienen pensamientos de afuera, pero cuando estoy haciendo tefilá, cuando estoy rezando, te empiezan a caer pensamientos de todos lados. ¿Es así o no? Entonces uno dice, ¿qué tiene la tefilá? ¿Qué tiene el sidur que atrae pensamientos ajenos? Me acuerdo que había una vez un hombre fue a lo del rabino y le dijo, rabino, tengo un problema. Fui a lo del, hice una compra la otra vez y me devolvió, le pagué con un billete, me devolvió el cambio, me devolvió mal el cambio. Y ahora me queda muy lejos para ir hasta ahí y devolvérselo. ¿Me lo puedo quedar a ese cambio sin llamarlo a esta persona o hacer el trámite? Bueno, entonces le dice, no sé, porque si se llega a acordar va a quedar mal, que se va a pensar que yo le quería sacar una diferencia. Y la verdad que no me interesa, pero irme hasta allá a pagárselo. Entonces el rabino le dice, no tenés que devolvérselo. Dice, ¿por qué? Le dice, porque no se va a acordar. ¿Y cómo está tan seguro que no se va a acordar? Porque él no tiene la tefilá. Cuando estás haciendo tefilá, de repente te acuerdas, ¿dónde quedaron los 20 pesos que faltaban? ¿Dónde quedaron los 100 pesos? Siempre se te caen a la mente los pensamientos de lo que te olvidaste en la semana. Ojalá uno tuviera una virome para anotar en la tefilá, porque se acuerda todo en ese momento. Entonces, los Hasidim de Kotsk, obviamente que si uno toma un vuelto sin querer, no solamente que lo debe hacer por moral, sino también por Kiddush Hashem. Por más que no esté obligado, por una cuestión de santificar el nombre de Hashem, de hacer quedar bien
al nombre de Hashem como judío, de que devuelve el vuelto, etc. Pero el concepto acá es esa idea de que en el momento de la tefilá te caen esos pensamientos y la capacidad de dominar el pensamiento y decir, vamos a pasarlo para más adelante. Vamos a esto. El Tania explica cómo hacer, cómo reaccionar frente a un pensamiento negativo en la tefilá. Y uno diría, te cayó un pensamiento que incluso a veces son pensamientos muy nocivos, o sea, en la mitad del día no se te ocurriría algo así, y de repente te queda un pensamiento, quiero comerme tal cosa, o quiero hacer tal otra, cosas muy negativas, y vos decís, ¿cómo me cayó esto justo cuando estoy rezando? Y uno, la reacción automática es, soy un desastre, no estoy listo, ¿cómo puede ser que en el momento que quiero conectarme con Dios me viene un pensamiento así? Pero el Alter Rebbe dice, no caigas en ese juego, no caigas en la movida, porque ¿qué pasa? El instinto negativo, la fuerza de el Yetzer Hará, trabaja horas extra cuando vos estás estudiando, cuando vos estás haciendo tefilá, cuando vos estás tratando de tener una conexión con Hashem. Entonces, justamente en ese momento te tira pensamientos para distraerte, para sacarte de concentración. Y si vos te vas a poner a pensar, ¿por qué me vino este pensamiento? No debería venirme, ya te sacó del juego, ya te desconcentró, él ya ganó. Y por más que llegues a la conclusión que está muy mal o hagas una autocrítica, no es el momento ahora. El momento es, a la noche antes de dormir hay que hacer el balance del día, qué hice bien, qué hice mal. Durante el día no tenés que pensar qué hiciste bien y qué hiciste mal. O sea, no tenés, obviamente que tenemos que ser coherentes y como, no es que no tenemos que pensar si hacemos bien o si hacemos mal, pero detenerse a hacer un balance completo de las acciones o pensar si está bien lo que estoy haciendo, tenés que tratar de hacer las cosas bien. Y a la noche hacer un balance del día, que estos pensamientos no te distraigan de lo que vos tenés que hacer. Entonces, volviendo a lo del Hasid de Kot con el de Chabad, el Hasid de Kot dice, nosotros hacemos tefilá rápido justamente porque no queremos que nos caigan pensamientos que nos desconcentren. Entonces, le metemos ritmo para poder avanzar. Si uno se detiene a meditar, a pensar, ¿qué sabe dónde termina la mente de uno pensando? Entonces le trajeron un ejemplo, dice esto como un ejemplo de una persona que viaja en una carreta, y está viajando en la carroza, y de repente viene gente y le empieza a tirar piedras. Y le empiezan a tirar piedras a la carreta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí yendo despacito? No, acelera y seguí de largo. Así también, cuando uno hace tefilá, te empiezan a llover los pensamientos, aceleramos y salimos adelante. Entonces el Hasid de Lubavitch se dijo, me parece muy bueno, y es verdad. Pero el problema es que a veces el que te tira piedras se te subió adentro de la carreta. Y ahí por más que aceleres, no vas a poder sacártelo de encima, tenés que sacártelo forcejeando más fuerte. Que se refería como que tener que trabajar un poquito más la idea de poder sacar un pensamiento negativo de la cabeza. Ahora, el concepto que plantea esta idea, primer punto, el esfuerzo es fundamental para que algo quede. Por eso dice acá, Kol Torah, toda Torah, cualquier estudio de Torah que no esté acompañado con el trabajo, con el esfuerzo, lo voy a presentar de vuelta, cualquier estudio de Torah que no esté acompañado por el trabajo, con el tiempo terminará, o se acabará, o se anulará, y la persona terminará cometiendo transgresiones. La persona va a terminar, como se dice, descarrilándose un poco. ¿Cuál es el punto acá? También lo que viene con esfuerzo queda. Lo que viene sin esfuerzo, por lo general, se esfuma mucho más rápido. Cuando uno se esforzó, no sé si siempre hago la pregunta, ¿quién es el maestro que te dejó una memoria de tu escuela? ¿O qué cosas que estudiaste en la primaria o en la secundaria o en algún momento te quedaron marcadas en la memoria? Sí, me acuerdo cuando estudiamos esto, lo otro. Muchas veces cuando uno tuvo una prueba difícil, un examen que costó prepararse, que tuviste que estudiar extra, que tuviste que romperte un poco para estudiarlo, es lo que más profundo y lo que más tiempo dura.
me acuerdo una vez que para una clase de matemática que no sabía nada y tuvimos que quedarnos toda la noche estudiando, y ahora me acuerdo todo eso que estudiamos. O sea, el esfuerzo y la memoria, el esfuerzo y que te quede, están relacionados entre sí. Otro de los puntos que tenemos que unir acá es bueno el estudio de la Torá con el trabajo, y el trabajo hace bien al estudio de la Torá, pero la pregunta que nos tenemos que plantear es si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Hay personas que su esfuerzo va a ser, no está bueno el que solamente estudia Torá y se aleja del mundo y dice yo que Dios me va a proveer y ya está, sino que ese es el trabajo de los ángeles o de los seres espirituales. Somos personas, humanos, que venimos a este mundo y tenemos que interactuar con el mundo. Pero por otro lado, el que se vuelca completamente al trabajo y se olvida de vivir, tampoco es vida. Se olvida de estudiar, se olvida de darle prioridad a las cosas importantes, tampoco es vida. Por eso tenemos que hacer estas dos cuestiones. El trabajo puede ser, por un lado, un privilegio, o a veces uno, ¿cómo lo vemos? Por un lado vemos que cuando Adán Arishon, el primer hombre, Dios le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Qué le quiso decir? Obviamente que en la lectura tradicional de esto, lo vemos como algo, una maldición, entre comillas, que le dieron. Fue algo negativo, porque él tenía, ¿cómo se dice?, todo servido en el jardín del Edén, en el Gan Eden, y luego de haber comido del fruto del árbol del conocimiento, fue expulsado y le dijeron vas a tener que trabajar. Pero no es tan lineal el concepto de que no es solamente un castigo, también es un privilegio. Es una utilidad. Uno tiene la capacidad de transformar lo material. Nosotros sabemos que parte del propósito del descenso de Adán a este mundo no era quedarse en el mundo, en el Gan Eden. De una manera u otra iba a llegar a trabajar, al trabajo. Trabajar la tierra, trabajar la persona. Entonces, el ser humano es el único de todos de las creaciones que trabaja, que tiene el concepto de trabajar, que es, por un lado, una carga pesada, pero por otro lado es la transformación de lo material en algo distinto, en algo un poquito más espiritual, en esta idea de agarrar un elemento de la naturaleza y transformarlo en algo mejor, agarrar un pedazo de madera y hacerlo una silla, tomar algo de lo concreto y pasarlo al mundo de las ideas, y eso cada vez lo vemos más. Hoy en día los trabajos fueron cambiando, son más tecnológicos, más complejos, más espirituales, más abstractos. Antes uno podía trabajar y alcanzaba con las manos callosas y ser un leñador o ser un aguatero, y era un trabajo físico. Nosotros decimos, yeguía capeja con el esfuerzo de tus manos, quitojal, el esfuerzo tiene que estar en las manos, la cabeza uno la tiene que dejar despejada para lo importante. O sea, no te metas al 100% en el trabajo, tenés que dejar un poquito de tu cabeza también disponible para lo importante. Las manos, el esfuerzo, ponerlo para trabajar. La cabeza tenés que dejarla despejada. Entonces, volviendo, por eso dice acá, el esfuerzo de los dos, cuando uno trabaja y estudia, hace olvidar el pecado. ¿Qué transgresión está hablando? Entonces hay un comentarista que dice, está hablando del primer pecado, del de Adán. ¿Por qué? Porque si yo veo al trabajo como un castigo, que solamente por haber comido del árbol del conocimiento lo castigaron con tener que trabajar, entonces todo trabajo es malo. En cambio, cuando el trabajo viene acompañado con Torah y uno logra hacer de su lugar de trabajo un lugar de Torah, uno logra hacer de que en su oficina pueda parar para hacer Teilim. Por ejemplo, hay muchas oficinas en Argentina, en el microcentro, o en Estados Unidos, o en cualquier lugar, en Israel, que a la mitad del día, 3 de la tarde, interrumpen todo y se van a hacer minjá, se van a rezar. 15 minutos el rezo de la tarde. Ese es el rezo más importante del día. Son 15 minutos. Pero es cortar con el trabajo
y decir, discúlpeme, tengo algo más importante que trabajar, que es hacer minjá, hacer el rezo de la tarde. Y le da una valorización a todo el día de trabajo. Entonces, por último, la última parte que hablaba la Mishnah esta, era todo trabajo, toda persona que trabaja con la comunidad, que lo haga en aras del cielo. Y acá hay algo interesante que plantea el rabino y doctor el rabino Twersky, no sé si leyeron alguna vez un libro, es un psiquiatra y psicólogo que también es rabino, y él dice así, ¿por qué habla de que toda tarea de servicio o trabaja en asuntos comunitarios sea en aras del cielo? Él plantea algo que cuando uno tiene el bajo autoestima, quiere decir que está pendiente todo el tiempo del reconocimiento y no lo hace en aras del trabajo, sino que lo hace en aras de ganarse el reconocimiento, a veces puede equivocarse y te nubla un poco. Entonces él trae el ejemplo de un médico que a veces tiene miedo a perder y no está seguro de sí mismo, entonces te va a terminar dando una prescripción demasiado fuerte para no reconocer su propio error. En cambio, una persona que está confiada en sí mismo y sabe y no necesita la valorización o el reconocimiento del otro, va a dar de lo que vos necesitás y no lo que hacer a él algo para cubrirse. Entonces, por eso él dice, el que está en el servicio comunitario tiene que hacerlo en aras del cielo y no en aras de cubrirse a sí mismo. Cuando uno está sabe que él tiene una misión y una misión en enfocarse en el otro, el resultado va a ser mejor. Había una historia con el rabino Simcha Bunim de Pshisha, era una ciudad en Europa, que solía visitar el mercado de Danzig. Danzig era una ciudad de muchas ferias. Se solían encontrar ahí una famosa feria y la gente antes vendía en la calle, ¿no? Había el puestito de huevos, el puestito de verduras, el puestito de los animalitos. Y se acercaba a buscar judíos alemanes y acercarlos a la Torá. Una vez que volvía de estos viajes, fue a ver a su propio maestro, que se llamaba el José, el vidente de la ciudad de Lublin. Y cuando llegó, en lugar de recibirlo cálidamente como siempre solía hacerlo, lo ignoró por completo el maestro, no le dio ninguna atención, a pesar de que este hombre era un gran maestro en sí mismo. Entonces él empezó a pensar, dijo, ¿qué hice malo? ¿Por qué el Rebbe no está complacido conmigo? ¿Por qué no me saludó alegremente y cálidamente como siempre lo hace? Entonces se dio cuenta que después de los viajes, él solía sentirse muy bien consigo mismo y sus logros. Entonces se sintió que lo que percibía su maestro era que le estaba dando una lección que no se mande la parte. Entonces el maestro justamente después, cuando él se dio cuenta y le dijo, me parece que es por eso que no me está hablando, y hizo una evaluación pensando en qué es lo que había hecho mal, este maestro, el José de Lublin, le dijo, no seas arrogante pensando que la ayuda y las bendiciones de Hashem por tu éxito te llegan por tus grandes méritos. Sencillamente, en un lugar tan bajo como el mercado de Danzig, entonces no tiene, le dice, obviamente que vale la pena lo que hiciste, pero fue tu tarea de estar ahí la que te permitió tener los méritos. Vamos a explicarlo un poquito, quiere decir, Hashem te puso en ese lugar de estar en el mercado para acercar a las personas que están incluso en la calle. El mérito es parte tuya, pero lo principal es de Hashem, que eligió a una persona que lo acompañe en ese lugar. Bien. Bueno, hasta acá la Mishnah de hoy, espero que se haya entendido. Para resumir un poco la idea que dijimos al principio, el trabajo y la Torá tienen que ir de la mano. Cuando uno está ocupado no tiene tiempo de pecar, no tiene tiempo de equivocarse, no tiene tiempo de confundirse. Y cuando haga servicio comunitario, hacelo en aras del cielo, porque al fin y al cabo, si lo haces por vos mismo para mandarte la parte, el resultado, la recompensa,
no va a ser la misma. Y como dice acá, incluso cuando lo haces, a pesar de que es gran parte por obra de Hashem, te lo van a hacer valer también como si